estudiar lo que es el rango de una matriz. Vamos a usar ya cosas que hemos usado en procesos anteriores y la forma de definir el rango de una matriz sería la siguiente. Es el número de filas o columnas linealmente independientes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si una fila se puede obtener como combinación lineal de las demás, hay una dependencia y por tanto, digamos que esa fila la podríamos obtener con las demás, con lo cual el rango sería menor en este caso. Si es el rango por columnas, pues es lo mismo. He dicho al principio que serían el rango, el número de filas o columnas linealmente independientes. Claro, el observar o el ver que una fila o columna es combinación de las demás no es fácil. Entonces, para eso vamos a estudiar el proceso para el cual se hace. Cuando estudiamos el rango por filas y por columnas, ese rango coincide. O sea, es decir, da igual que trabajemos por filas o por columnas. Entonces, cuando tenemos una matriz que tiene más columnas que filas, digamos que es la forma más tradicional, como si estuviera tumbada para entendernos, en el caso de que no sea cuadrada. Y si tuviera más filas que columnas, podemos calcular la traspuesta y hallar el rango que será más cómodo. Y en cualquier caso, lo hagamos como lo hagamos, nos tiene que dar lo mismo. La forma de representar, pues se suele usar RG de A o rank de A, es decir, hay diferentes expresiones para calcular el rango de A. Y hay una serie de operaciones que no modifican el rango de una matriz. Y esas operaciones son importantes porque son las que vamos a aplicar a la hora de calcularlo. Si podemos intercambiar dos filas o columnas, no hay ningún problema. Podemos multiplicar una fila o columna por un número y tampoco cambia el rango. Y podemos sumar a una fila o columna una combinación lineal de las otras filas. Si recordáis, es algo que ya hemos hecho en el cálculo de la matriz inversa para hallar la matriz de identidad y así obtener al final la matriz que buscábamos. Si entendemos que las filas de una matriz son vectores, pues podríamos hablar de vectores linealmente dependientes o linealmente dependientes. ¿Qué es independientes? Porque pues que no hay forma de poner un vector en combinación lineal de los otros vectores. Esto también lo emplearemos cuando lleguemos a la geometría analítica. Por ejemplo, tenemos las dos filas. Yo sé que la fila primera no puede ser dependiente de la segunda. Si nos fijaremos, por ejemplo, en la tercera columna, para conseguir este 4 a partir del 2 habría que multiplicar el 2 por 4. Pero si repito esa operación no se cumple para los demás. Tiene que cumplirse para todos. O si son en forma de columna y miramos por filas, podemos ver que la primera fila y la segunda fila son independientes, pero la tercera y la cuarta ya no lo serían. Esto lo podemos saber antes, como después os contaré. Entonces, ¿cómo he obtenido la tercera? Pues la tercera es 2 veces la primera menos la segunda. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y la cuarta se consigue sumando directamente primera y segunda. Fijaros que hemos dicho que el rango por filas y por columnas es lo mismo, y lo acabo de contar antes. Si en vez de usar la matriz B pongo la traspuesta, lo hubiéramos comprobado mucho más fácil. 3 se consigue a través del 1 multiplicándolo por 3 y el resto no. Luego el rango de esta sería 2. Y si cogemos una matriz cuadrada, por ejemplo, esta 3 por 3, pues la tercera fila es la segunda menos la primera. Hay casos en los cuales se ve más fácil y otros casos en los cuales no se ve tan fácil. Entonces vamos a explicar el método para el cual lo haremos. El rango, pues ya hemos contado que es el número de filas linealmente independientes. O sea, el número de filas o columnas que son linealmente independientes. Bueno, si repitiéramos el proceso para las columnas, sería exactamente lo mismo, ¿vale? No puede ser que el rango sea diferente si trabajamos por filas o por columnas. Hay un teorema que nos lo dice. Dice que el número de filas independientes coincidirá con el número de columnas también linealmente independientes. Por tanto, da igual que trabajemos de una manera o de otra, nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿vale? Y eso es lo que sería el rango. Por tanto, ya podemos definir ahora el rango como el número de filas o columnas linealmente independientes. Si tuviéramos una matriz escalonada, sería muy fácil calcular el rango. Escalonada, recordar que significaba que debajo de la diagonal principal es todo ceros, ¿vale? Pues en este caso es muy fácil.
porque como estos ceros no los puedo encontrar a partir de la primera, basta contar el número de filas o columnas menor que hubiera, en este caso 3, tiene 3 filas. Esta, por ejemplo, también sería rango 3, porque debajo de la diagonal son todos ceros y no puedo conseguir un 0 a partir de un número sin modificar el otro. Por tanto, recordad que se puede multiplicar, pero nunca por 0. Esta también tendría rango 3. Esta tendría rango 2, porque aquí lo que hay es una fila toda nula, con lo cual eso quiere decir que el rango es las dos primeras, o las dos filas primeras. Por tanto, son dos filas linealmente independientes. Y esta matriz también tiene rango 2, es otra forma diferente de hacerlo. Fijaros que en este caso tenemos columna y fila igual a 0, pero estas dos filas son independientes. Y esta matriz pues tendría rango 1, solo hay un elemento en una fila y en una columna, todos los demás son 0. Bueno, en la práctica, para hacer esto, se puede hacer de un par de maneras. La primera sería por el método de Gauss. Claro, el método de Gauss ya sabemos hacer, que es lo que buscábamos, ¿eh? Tanto en sistemas como en el cálculo de la inversa ya sabemos calcularlo. Y el otro método sería usando determinantes. Como pasó en el ejemplo de la inversa, determinantes lo explicaremos más adelante y volveremos al rango por determinantes. Vamos a explicar el método de Gauss. El método de Gauss es muy sencillo. Lo que hacemos es, usando transformaciones elementales, vamos a intentar hacer ceros todo lo que podamos debajo de la diagonal principal. Eso lo que conseguimos es quitar las dependencias. Cuando estamos haciendo cero, estamos diciendo que si consigo que una fila sea todo ceros es porque se puede poner como combinación lineal de las anteriores. Con lo cual, al final, una vez que he hecho todo el proceso de hacer ceros donde pueda, el cálculo del rango es muy sencillo, es contar cuántas filas me han quedado que tengan elementos no nulos. Bueno, las transformaciones, por recordarlas, aunque ya las vimos anteriormente, serían permutar dos filas o columnas, multiplicar o dividir una línea o fila, en este caso fila o columna, por un elemento que no sea cero, evidentemente, o sumarle a una fila o columna otra u otras multiplicadas por un número. Y también suprimir aquellas filas o columnas que sean todo nulas, que tengan todos los elementos nulos. Si además, incluso si son proporcionales, también las podremos eliminar. ¿Por qué? Porque si son proporcionales, ya me está diciendo que hay una relación. Basta multiplicar esa línea, fila o columna, por un número para obtener la otra, con lo cual, al operar, seguro que conseguiríamos 0. Luego podríamos eliminar. Bueno, pues el método de Gauss dice lo siguiente, que a partir de una matriz cualquiera, yo voy consiguiendo, reordenando y haciendo ceros y todo lo que tuviéramos que hacer, y conseguiríamos ceros debajo de la diagonal. Y al final simplemente es sumar las filas que tengan elementos no nulos. Cuando digo sumar es contar las filas. Y cuando estuviéramos claro cuántas filas son distintas del cero, pues ya eso sería el rango. Bueno, aquí se ha explicado un poco más en detalle, pero la cuestión es más fácil, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el ejemplo práctico, que es lo que nos va a servir. Imaginemos que tenemos una matriz y que en diferentes situaciones, después de hacer ceros, me puedo encontrar con esto. Pues claro, contaremos filas. Los asteriscos son elementos que no son cero. Pues 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos rango 4. Si tuviéramos esto, una matriz 3 por 5, pero tuviéramos aquí todos ceros y contásemos, tendríamos rango 3. Aquí tendríamos rango 2. Y aquí tendríamos rango 1. Entonces, todas las filas y columnas que sean nulas las hubiéramos quitado. Esto es lo que nos puede salir. Fijaros que lo que hemos hecho aquí es eliminar las filas que nos hayan salido todos ceros. Por eso quedaba al final 3, 2 o una fila. Si tuviéramos esta matriz, que ya hemos hecho ceros, pues contamos 1, 2 y 3 filas. Y como es cuadrada, podríamos contar también columnas, pero sería exactamente igual. 1, 2 y 3. Si tuviéramos esta matriz, pues aplicando el proceso de Gauss, haríamos 0 en los elementos debajo del primer elemento de la columna 1 y debajo de la diagonal de la columna 2, es decir, el 2, el 4 y el 6. Una vez que lo he conseguido, pues ya cuento 1, 2 y 3. O sea, el rango de esta matriz sería 3. Si hago lo mismo con esta matriz y hago ceros, pues al final nos queda que la segunda y tercera fila son todo nulas, nos quedaríamos con la primera y el rango, por tanto, sería 1. La conclusión de todo esto es que uno al principio no sabe qué rango va a tener. Entonces el proceso es muy sencillo. Aplicamos Gauss y contamos el número de filas que son distintas de 0.
Ya he dicho antes que da igual que trabajáramos por filas que por columnas. Lo normal es trabajar por filas, ¿eh? Entonces, si la matriz fuera, digamos, para tenernos vertical, la podríamos calcular la traspuesta y saldría exactamente lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, esta matriz que es 4×4, en el primer paso, fijaros que al hacer esta resta, no teníamos por qué saberlo, resulta que son todos iguales. Bueno, pues son todos iguales, es un caso especial de proporcionalidad. Por tanto, la tercera y cuarta fila la podríamos eliminar y nos quedaría estas dos. Y ahora, como estos dos son iguales y estos no, pues ya sabemos que el rango será 2. Podríamos hacer ceros, pero no merece la pena. Es decir, no siempre hace falta acabarlo, se puede ver antes, pero lo lógico es aplicar el método de Gauss y que al final obtengamos el valor. Esta es lo mismo, como tenemos aquí una fila toda ceros, la puedo quitar para estudiarlo y fijaros que cuando la he quitado lo que me ha quedado es que ya está escalonada, con lo cual no hay que hacer nada. El rango directamente será 3. Bueno, en el vídeo anterior estuvimos calculando el- la forma o el procedimiento para calcular la matriz inversa, pero ahora tenemos ya una caracterización para saber si una matriz tiene inversa o no. Si recordáis, nos pasaba que cuando hacíamos cuentas y nos quedaba que la última fila era todo ceros, no tenía inversa. Bueno, pues ya lo sabemos. ¿Cómo sabemos que una matriz va a tener inversa? Pues si intentamos hacer esta matriz, hacemos las cuentas, nos sale todo esto y resulta que al final me queda una fila todo ceros, pues esta no es inversible. Claro, si vamos a mirar el rango de esta matriz, nos damos cuenta de que no es máximo, ¿eh? La matriz es 2×2, de orden 2, y esta sería de rango 1. Pues tenemos la caracterización. Las matrices, para que una matriz tenga inversa, el rango tiene que ser el máximo posible. Es decir, si la matriz es de dimensión 3×3, pues tiene que tener rango 3. Si la matriz es de dimensión 4×4, rango 4. Si no es máximo, seguro que no tiene inversa. Y es una caracterización para que una de las matrices sea inversa. O sea que si nos preguntan o tenemos que calcularlo, una opción es primero calcular el rango y una vez que sepamos que es máximo, entonces ya nos dedicamos a calcular la inversa. Con esto lo que acabamos es el conjunto de operaciones y ya en el vídeo siguiente pues hablaremos de determinantes.